Buenas tardes. El doctor Loureiro sigue con un problema técnico, entonces amablemente la siguiente expositora va a partir esta jornada. Quiero presentar a Susana Fuentealba. Susana es enfermera universitaria de la Universidad de Valparaíso. Ella tiene un MBA en gestión en salud por la Universidad Andrés Bello. Tiene una trayectoria importante acá en diversas posiciones en la división de gestión de las redes asistenciales, de la subsecretaría de redes asistenciales. Eh, Además es una gran amiga nuestra y hemos trabajado colaborativamente varios años en el tema de ACV, y actualmente está trabajando en la coordinación de la red de urgencia en la Dijera. Eh, Susana nos va a conversar sobre el tema Red Integrada de urgencia RIU, para las patologías tiempo dependientes. Así que muchas gracias, Susana. La palabra es suya. Muchas gracias, doctor Santos. Espero que se escuche bien. Voy a partir esta presentación dándoles un saludo de nuestro jefe de unidad, el doctor Santelices, que hoy día no puede estar en esta actividad. Nos corresponde contarles un poco de cómo ha sido este trabajo en relación a la estrategia Red Integrada de Urgencia. Cuando estábamos en la primera ola de la pandemia, mayo principalmente del 2020, encontrábamos todas estas escenas, ¿no es cierto? Congestión en los hospitales, pacientes esperando, ambulancias retenidas, en fin. La autoridad nos planteó en ese minuto un tremendo desafío, que era de manera muy rápida poder generar una estrategia que se centrara en tres pilares: el usuario, la oportunidad de la atención y el trabajo en red. Fue entonces así como partimos con una idea, ¿no es cierto?, basada un poco en cómo era el funcionamiento de la estrategia que en ese minuto estaba funcionando y actuando muy bien en coordinación, que era la unidad de gestión de camas, que movía a los pacientes que estaban con indicación de hospitalización desde una unidad de emergencia a otro lugar que tuviera este recurso. Pero ¿qué nos pasaba antes que el paciente llegara a la unidad de emergencia hospitalaria? Antes de poder hacer esa coordinación, cómo nosotros actuábamos de manera oportuna para que el paciente recibiera la atención que necesitaba. El paciente, ustedes saben, consulta en algún dispositivo de la red de atención primaria. Si ese lugar no cuenta con la respuesta, ese paciente va a un SAR, se queda en el SAR, o muchas veces va a la urgencia hospitalaria. Denme un minutito, voy a sacar el cursor que no ve. Ahí sí. De un establecimiento de la jurisdicción. Y luego, ¿no es cierto?, el paciente transitando ya por diferentes lugares, llega al hospital de destino final. Pero todo esto centrado en un servicio de salud. Cuando miramos que necesitábamos trabajar de manera colaborativa, partió esta gestión integrada de la demanda de los enfermos. Entonces, cualquier paciente que consultara en un dispositivo de atención primaria y que tuviese que ser derivado a una unidad de emergencia hospitalaria, la red integrada de urgencia debía ser alertada de esta situación. Pacientes que no estaban cursando riesgo vital, porque los pacientes que cursan con riesgo vital, el flujo es SAMU. Por lo tanto, se generó esta estrategia, pero con algunas consideraciones. Si ese establecimiento o esa unidad de urgencia de una jurisdicción no estaba en condiciones de recibir al enfermo, a través de un mapa de estado de red que en la región metropolitana teníamos en ese minuto en la red integrada de urgencia, buscábamos un lugar donde pudiese ese paciente ser recibido y que cumpliera, ¿no es cierto?, con las características del arribo próximo para la oportunidad de atención. Y esa unidad de emergencia podía ser del territorio o de otro territorio, o al hospital, ¿no es cierto?, fuera de la jurisdicción, incluso a las clínicas privadas. Pero esta red integrada de urgencia
tenía una característica importante, que en la región metropolitana, en cada uno de los 6 servicios de salud debía existir una capa 1 que nosotros denominamos, es decir, un enlace en cada servicio de salud con una función operativa que mirara los dispositivos de la red, tanto de la atención primaria como de los hospitales, y que nos alertara y nos contara que en ese minuto ese establecimiento ya había visto superada su capacidad de recepción. Y ahí entramos nosotros, ¿no es cierto?, como red integrada de urgencia, con un trabajo coordinado en la macrorregión metropolitana. ¿Qué es entonces RIU, o Red Integrada de Urgencia? Es una estrategia de coordinación que permite optimizar la gestión de la red de urgencia para que podamos asegurar la continuidad y la oportunidad de la atención de los pacientes que están y que consultan en los dispositivos de menor complejidad de atención primaria y que requieren entonces una derivación oportuna a un establecimiento más complejo para resolver la situación de urgencia. Y aquí hay una diferencia. Nosotros no esperábamos que existiera una cama disponible, porque todos conocemos la situación en pandemia, ¿verdad? Esperábamos que ese proceso de urgencia pudiera ser resuelto. ¿Cuál es el grupo humano, ¿no es cierto?, con que nosotros contamos en la red integrada de urgencia, que partimos en junio del 2020? 2 enfermeras, 3 técnicos, 24/7, una coordinadora. Generamos una ficha clínica aprobada, por supuesto, por TIC, donde se pudieran registrar los casos que el enlace de cada red nos pedía, y teníamos un mapa de estado de red que era alimentado por todas las urgencias públicas y privadas, donde nosotros podíamos ver en ese minuto cuál era la urgencia dentro de la complicación de todas que podía recibir al enfermo. El impacto de la red integrada de urgencia en la región metropolitana ha permitido, porque seguimos funcionando, la gestión de 5.641 casos de enfermos que consultan en los dispositivos de atención primaria. Apoyamos también a la derivación de los pacientes que estaban en las residencias sanitarias. Se generó también ahí un trabajo para poder distribuir de manera homogénea a los enfermos en la red, entregando siempre oportunidad de atención. Ese era nuestro objetivo, paciente y oportunidad de atención. Generamos un trabajo en red. Inicialmente partimos con algunos servicios de la región metropolitana y luego otros requirieron el apoyo de la red integrada de urgencia y se fueron sumando a este trabajo. Optimizamos los recursos que teníamos y por supuesto que logramos disminuir la retención de las ambulancias, hacer una gestión más expedita de los pacientes para que llegaran al lugar adecuado. Cuando nosotros retrocedemos un poquito en el tiempo, nos basamos en algunas premisas con la red integrada de urgencia, y una de ellas era el tema de la territorialidad. Para la atención de urgencia, la territorialidad no existe. El servicio de salud debe generar mecanismos y estrategias que puedan entregar, ¿no es cierto?, al usuario la atención que él requiere con oportunidad. O sea, que el paciente pueda acceder sin que presentemos un retraso y que ponga, ¿no es cierto?, en peligro su condición. Así que tomamos como un lineamiento que continúa, principalmente para las situaciones de urgencia. Salieron 2 resoluciones, la 156, que después se actualizó la 141 en febrero, y sacamos diferentes ordinarios en los que se mencionaban tanto flujos de urgencia como las instrucciones relativas a la red integrada de urgencia. Como esta estrategia tuvo un impacto positivo en los enfermos en la región metropolitana, la autoridad en marzo de este año nos instruyó hacer extensiva la implementación de la red integrada de urgencia a nivel nacional, así que está también el ordinario 816, que entrega los lineamientos de implementación de la red integrada de urgencia. La pandemia está, ¿no es cierto?, no como en una situación que vivimos anteriormente, un poco más controlada, principalmente las atenciones de urgencia en el contexto COVID, así que tenemos que mirar qué pasa con la estrategia RIU. Es una necesidad que nosotros identificamos desde 2016, que necesitamos un ente articulador de
desde los dispositivos de atención primaria a las derivaciones de las unidades de emergencia. Algunos servicios ya tenían esta estrategia implementada en la red. Podría nombrar algunos, ¿no es cierto?, como Viña, que ha trabajado muy fuertemente en la red integrada de urgencia, y sin querer, porque nuestra estrategia se focalizó principalmente en el ámbito respiratorio, pero iniciamos algunas gestiones de pacientes en que los mismos dispositivos enlace de la región metropolitana nos solicitaban lugar de derivación para un paciente que estaba cursando con algún accidente cerebrovascular, así que también en algunos casos ayudamos a la derivación oportuna de ese enfermo. Si nosotros miramos las estadísticas que tenemos, aquí me concentré en la región metropolitana, pero estamos mirando todo el país en relación a las patologías que consultan en la urgencia, tanto en infarto agudo al miocardio, en accidente vascular, en accidentes de tránsito, la población y los diferentes dispositivos que conforman una red de urgencia, vemos que es importante este trabajo en red, es importante poder generar, ¿no es cierto?, y abordar esta brecha significativa que tenemos en el tratamiento del paciente con accidente cerebrovascular isquémico. Me imagino que en alguna exposición pudieron revisar esta lámina. Según información del 2018, por egreso GRD, tenemos cerca de 15.000 pacientes con diagnóstico de egreso de accidente cerebrovascular, y uno esperaría a nivel país 1.821 trombólisis y estamos en 850. Así que aquí tenemos un desafío importante como sector para poder dar el tratamiento que el paciente requiere en accidente cerebrovascular. Así que con todas estas estrategias y este desarrollo que tuvimos de la RIU, con la experiencia que tuvimos en la RIU en la región metropolitana, la implementación que han tenido en otros servicios de salud, decidimos avanzar un poco más, mirar patologías tiempo dependiente, cómo estaba su manejo en red. Hicimos un diagnóstico inicial en una mesa de trabajo que no solo está compuesta por Vigera, sino que además está compuesta por la División de Atención Primaria, el equipo de red de urgencia, la División de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, que también nos acompaña en este trabajo, nuestros compañeros del equipo GES y Redes Complejas, Salud Digital, en fin, una serie de profesionales de diferentes unidades y departamentos que estamos mirando cómo vamos a trabajar en lo que se denominan patologías tiempo dependientes. Diseñamos una estrategia mirando diferentes aristas de este trabajo y enfocándonos en accidente cerebrovascular, principalmente en el modelo que el doctor Loureiro les va a presentar después, en un trabajo en redes integradas de servicio de salud, y en esta primera proceso con puerta que se abre en relación a la activación del código ACB en la red de urgencia. Lo validamos con nuestra jefatura, lo validamos con nuestra autoridad hace unas semanas en una reunión, y tenemos ahora que empezar, ¿no es cierto?, con las fases de implementación en coordinación con los diferentes servicios de salud. ¿Cuál es nuestro propósito? Y hacia allá queremos apuntar en coordinación, por supuesto, con todas las personas necesarias, en fortalecer la coordinación y articulación de la red integrada de urgencia, haciendo eficientes los recursos, mejorando los tiempos de oportunidad para los problemas de salud tiempo dependientes. Articulando, ¿no es cierto?, la respuesta de la red de urgencia, pero de una manera colaborativa y bajo el modelo que a nosotros nos ampara, que son las redes integradas de los servicios de salud, centrado en el paciente y en la oportunidad de la atención. Entonces, esta red integrada de urgencia, con lógica centrada en el enfermo, enfocada en una respuesta oportuna sin escalas y en un trabajo de red, va a permitir la complementariedad tanto a nivel de servicios de salud como con las entidades privadas según se requiera. Para ello necesitamos muchas coordinaciones y apoyo, ¿no es cierto?, de todas las personas que realizan la operación, y uno de los elementos claves en esto es la definición de la unidad de emergencia de destino cuando se gatille
una patología a tiempo dependiente. Y no una urgencia por jurisdicción, sino que una urgencia que cuente con una cartera de servicio real, porque hoy día nosotros podemos tener la dotación del equipamiento o del recurso humano, pero no sabemos si es la real y la actualizada. Y para esto necesitamos tener en línea esta cartera o esta disponibilidad de esa unidad de emergencia para dar las prestaciones que el enfermo necesita. Una unidad de urgencia con capacidad de recepción, cercana, porque aquí estamos hablando de tiempos que son importantes, preferentemente, como les decía, en la red estatal y en la red de particulares. Por lo tanto, necesitamos un mapa de estado de red que sea alimentado por los diferentes establecimientos que componen un territorio, una macrorregión, que nos pueda decir, sí, tengo escáner, sí, tengo neurólogo, sí, tengo el fármaco, aparece verdecito y se puede generar entonces la derivación oportuna del paciente a ese lugar. Tenemos ya algún trabajo avanzado en relación al mapa de estado de red. Hemos tenido diferentes reuniones y conversaciones para abordar este tema. Nos juntamos con la comisión de neurólogos, porque todo esto, como yo les comenté anteriormente, sale del paraguas que es el modelo de atención del accidente cerebrovascular. Nosotros tenemos un rol importante, pero uno de los roles de todo el modelo, que es la ruta o el tránsito del paciente. Nosotros somos la puerta de entrada. Así que lo comentamos también con ellos para que nos ayudaran a ver cuáles eran las preguntas para hacer el mapa de estado de red. Nos juntamos con TIC para ir avanzando en el mapa, reuniones con salud digital, porque esto también va a requerir de un apoyo de teleasistencia, de una visualización de imágenes para que los neurólogos puedan ver, ¿no es cierto?, el escáner, de las condiciones habilitantes que hoy día cuenta el sector para poder operacionalizar la teleasistencia, con los encargados de redes complejas y de las unidades de apoyo que nos pueden decir, en estos lugares están los escáneres, aquí podemos instalar tal o cual tecnología. Y también con el equipo del Servicio de Salud Metropolitano Sur, donde ustedes saben que el Ministerio de Salud implementó y formalizó, ¿no es cierto?, un desarrollo que ellos tenían, que era la central de TeleACB para apoyar al país, una central que ya está funcionando. Nos quedan algunos pasos fundamentales, como trabajar este desarrollo y la implementación con todos los servicios de salud, por supuesto que en fases, que ellos conozcan el trabajo, diferentes habilitantes que se requieren, formalizar esto, así nos pidió el subsecretario que lo hiciéramos, y todo lo que tiene que ver con luego la coordinación operativa y el monitoreo para lograr una óptima implementación. Tenemos algunas propuestas y fases que por supuesto la tenemos que conversar con cada uno de los servicios de salud, pero inicialmente partir en la región metropolitana con todo lo que es la sospecha, diagnóstico y tratamiento en las unidades de emergencia, luego saltarnos a la fase 2, ¿no es cierto?, donde ya vamos a incorporar un poquitito más de elementos, como por ejemplo la derivación y el trabajo en lo que tiene que ver en la red de trombectomía, y luego avanzar en algunas macroregiones, la centro-norte, la centro-sur y después la norte, la sur y la extremo sur. Tenemos un trabajo bastante ambicioso. Nosotros estamos deseosos de partir esta puesta en marcha y poder operacionalizar lo que el modelo ACB se propuso para el trabajo en la red de urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu excelente presentación. Invitamos a todos los asistentes a que puedan ir formulando sus preguntas, todas las dudas que tengan a través del chat. Vamos a reunir esas preguntas y al final de la jornada, en la mesa redonda, las vamos a discutir en un panel. A continuación, dejo
al doctor Loureiro, que lo presentamos al inicio de la jornada, con su presentación del modelo de gestión para la atención de las personas con ACV en Chile. Doctor Loureiro. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Saludo al otro panelista. Está por ahí doctor Luis Herrada, que también tuve la suerte de trabajar con él. Y bueno, como bien contaba, soy parte del grupo asesor de neurología adulto que vende La Dijera, con otros 14 colegas. Aparte también, bueno, me dedico como desempeño como jefe del servicio de neurología Hospital San Juan de Dios. Y bueno, a modo introductorio, y solo para no aburrirlo, ¿qué es lo que es un modelo de gestión? Para qué se ocupa? Esto es una herramienta técnica, ¿ya? Y que en el fondo trata, como dice su palabra, de modelar una atención a través de políticas y algunos objetivos y normas. ¿Y cuál es el propósito de esto? Obviamente garantizar, uno, la red asistencial que sea integrada, otro, el uso racional de todos los recursos, para obviamente llegar al paciente de la mejor forma. Y con respecto de las estrategias, esto tiene varios puntos y después se los voy a desarrollar un poquito más, pero obviamente que viene desde la atención primaria, hospitalaria y también una pata que de repente se queda bien afuera, que es el tema de la neurorehabilitación y sobre todo no solo de la parte hospitalaria, sino también en la parte ambulatoria. Este es el documento que está fechado el 24 de junio del 2019, en la cual se hace la resolución exenta por el Ministerio de Salud para la conformación de este grupo, en la cual lo que define es hacer un grupo de neurólogos de todo Chile que sea lo más representativo posible de los 29 servicios de salud. En un final fuimos 14 los colegas convocados por Irving Santos, que hoy día lidera la reunión, y a través de La Dijera tratar de empezar a ver este plan en primera instancia de los ataques cerebrovasculares. Este es un grupo que no solamente tiene el interés en lo vascular, la mayoría nos dedicamos a eso dentro del grupo, pero también está de forma ya paralela, iniciándose otras patologías y colaborando con otras patologías como ha sido demencia y la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y bueno, y partimos, lo primero que se partió es convocar justamente a participantes de los 29 servicios de salud en agosto del 2019, una jornada que fue realmente sorprendente y muy enriquecedora. Participaron alrededor de 250 personas de todo Chile y ahí pueden ver los diferentes mesas de trabajo. Se dividió en varias áreas de trabajo para poder empezar a levantar esa información y efectivamente empezar a trabajar en cómo íbamos a modelar toda esta información. Aquí una foto ya posterior, obviamente, en diciembre de ese mismo año, del grupo asesor. Todos son dependencia del Ministerio de Salud, en la cual también conformamos grupos para poder empezar a bajar esta información y definir cuáles van a ser los nodos críticos y cómo vamos a orientar ese trabajo. Entonces, bueno, con respecto a los nodos críticos, vimos esto y chuta que tenemos pega, digamos. Como ven ahí, hay múltiples puntos. Voy a partir por la izquierda, por accesibilidad. O sea, efectivamente, no todos los pacientes podían ir rápidamente a un servicio de urgencia tratando de una patología cerebrovascular y obviamente que en otras también. El nivel organizacional a nivel local de diferentes servicios era muy variopinto. El recurso humano, como ustedes saben, y sobre todo en las regiones más extremas, es escaso. El problema de equidad, que justamente tanto con los recursos y con la eficiencia, que es el siguiente punto, no habían brechas muy grandes. La competencia técnica del personal de salud, que quizás no estaba formado y orientado y estrenado para patologías cerebrovasculares. ¿Cuál era la satisfacción usuaria? En algunas partes era buena, algunas eran más o menos y otras eran inexistentes. Las oportunidades que tenían esos pacientes justamente para poder llegar de forma oportuna también en algunas partes era trágico. La continuidad de la atención, ese paciente que efectivamente se podía quizás trombolizar en un punto, pero ¿dónde iba a llegar después de ese paciente? Si es que se desescalaba de hospital, ¿quién lo iba a recibir? La efectividad justamente de eso y la seguridad justamente de esos pacientes que van a ir fluctuando y navegando dentro de este flujo de atención, dónde iban a llegar y cuál iba a ser el resultado final. Para eso, para todo eso, era tratar de hacer justamente este documento. Entonces, esto es un poco de lo que se los quería poner así. Comisión de resolución, punto 3,
hace, digamos, esta mesa de trabajo y que se empieza a realizar y ya se empiezan a visualizar algunas cosas. Ya se empieza a hacer una revisión de borrador, por ahí por febrero, esto es del año pasado, 2020, y se empieza a editar este documento. Obviamente, como todos saben, siempre la pandemia mete su cola y la rapidez de la revisión, edición, quizás se retrasó un poco, y sobre todo porque quisimos hacer una consulta pública, ¿ya? Y esa consulta pública, para que fuese muy transparente con respecto a todos los requerimientos que postulábamos, y que ningún servicio de salud en el fondo se pudiera sorprender, por tema de pandemia se retrasó bastante. Y la forma como se soslayó esto fue invitar, porque está dentro de la resolución de este grupo de trabajo, que se puede invitar a personas externas que no estén, digamos, conformando nuestros 14 colegas. Por lo tanto, se hizo un grupo de expertos que nos pudiera hacer el feedback, si es que esto estaba bien visualizado, si es que habían correcciones, que por supuesto sabíamos que la iban a ver, y qué mejor que ojos de expertos, y en eso estuvo el doctor Pablo Lavao, el doctor Claudio Sac, la doctora Violeta Díaz, el doctor Rodrigo Salinas, el doctor Partido Sandoval de la Católica. Entonces, fue muy enriquecedor darnos cuenta de que sí, habían correcciones, y también obviamente lo compartimos para eso, para tener un mejor producto final, y también nos dio la fuerza de decir, chuta, parece que está bien esto, no estamos pensando muchas tonteras. Esto un poco, y después al final de la presentación les voy a dejar un código QR para que lo escaneen con su celular y pueden llegar directamente al documento. Es la siguiente, por favor. Eso solo para mostrarle que es un documento que es bien extenso y que voy a tratar de hablar de algunos puntos bien fundamentales, ¿ya? El diagrama de la red, algo ya lo habló también Susana recién con su presentación, y en el fondo uno cuando trata de hacer alguna gestión con un alcance a nivel de política pública, el centro tiene que ser la persona, tiene que ser efectivamente el paciente. Y esto, así como concepto, obviamente que algo comunitario, está obviamente respaldado por la familia y también por el tema de APS, no solamente en la atención y el control de los factores de riesgo, sino también en la promoción, el tema secundario, también de prevención y secundario y seguimiento, y el manejo terciario, que en el fondo es el manejo hospitalario de la parte aguda. Entonces, ¿cómo se propone, digamos, hacer esto de forma estructural? Dentro de la región están los diferentes servicios de salud, y esto tiene que ir de lo global a lo particular. Entonces, de lo global se postuló de que sea siempre a través de las macroregiones, que son 5 macroregiones, y de ahí que se fuese canalizando a través de finalmente llegar a los servicios más pequeños. La idea, digamos, y que también lo mencionó Susana, de la red integrada de salud, es algo que está puesto en el documento también como validación de lo mismo, y no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, ni que hayamos reinventado la rueda, sino que son directrices que están validadas por la OMS, también por la Organización Panamericana de Salud, y tratan justamente de evitar esta territorialidad que de repente puede ser odiosa dentro de los servicios de salud, ¿ya? Esa es la lógica. Con respecto a la organización de servicios, bueno, habían efectivamente varias cosas. Lo principal era que veíamos que las había macroregiones, sobre todo al norte, muy solitarias, con hospitales que eran hospitales regionales y que tenían que absorber gran parte de la patología cerebrovascular, y que no tenían los recursos, además de tratar de empezar a implementar algunas terapias entre las regiones o entre los diferentes servicios, como se hace con teleasistencia en diferentes partes. Y eso es lo que obviamente queríamos caminar y postular, ¿ya? Para tener un acceso en el fondo definido y rápido a terapias de reperfusión de ACV principalmente. Y este es más o menos la estructura de cómo se pensó, porque obviamente que el tema de la reperfusión, que es como la niña bonita de todo esto, es como lo que siempre se lleva un poco la atención. Pero aparte de tener hospitales que a veces tenían dificultades muy grandes de cubrir sus tonos con profesionales neurólogos, que ese es otro gran tema. Hoy día yo creo, perdón que me salga un poquito el tema, pero un gran tema para los servicios de salud, y no solamente públicos,
diría de forma transversal, y creo que es parte de nosotros también los neurólogos hacer hincapié tanto en pre y posgrado, lo que hacemos de ciencia, de la necesidad de que el neurólogo esté en la urgencia. Creo que eso es un trabajo que va a tardar su tiempo, pero creo que lo tenemos que hacer. Y como le decía, un poco, aparte de la parte prehospitalaria, la parte hospitalaria, perdón, viene todo lo prehospitalario. Y ahí viene de la promoción, de la prevención, del mismo diagnóstico, por supuesto, que eso ya es más bien secundario, el tratamiento y el seguimiento. Y en eso de temas de promoción empezamos a pensar y cómo juntarnos, cómo empezar a aprovechar los recursos que ya se estaban gastando en alguna iniciativa, como por ejemplo en los programas de Virsano, por ejemplo en las educaciones que hacen a los adultos mayores en la Sename. Y eso empezamos a tener ciertas conexiones para entrar a sociabilizar el tema de la CB. El tema de la CB hoy día todavía las personas tienen un conocimiento que es bajo. Las personas hoy día no reconocen estos síntomas negativos. Entonces, obviamente eso retrasa absolutamente toda la llegada en tiempos de ventana, aunque sean ventana extendida, a poder tratarse de forma adecuada. Esto les quería mostrar, bueno, esto es a la izquierda está una actividad que fue ayer en el Hospital Padre Hurtado. En la mano derecha esto es en Pudahuel, en el Servicio de Salud Occidente. Les quiero mostrar, esto es todas las cosas que se han hecho, quizás con gente, parte del equipo de asesor, pero también con otros muchos que están muy comprometidos con la salud pública y salud vascular, y que en verdad lo han hecho a pulso. Y hoy día esta herramienta trata de dar directrices justamente para poder ir como herramienta técnica a poder influenciar en los diferentes servicios de salud y poder hacer cosas. La siguiente, por favor. Esta es, bueno, mención especial, digamos, para Mónica Acevedo, que yo hoy día la considero una activista de la CB, ella es una paciente que sufrió un ataque cerebrovascular y lidera en la agrupación de Amigos de la Esperanza de Pudahuel para justamente bajar la información hacia la población, sociabilizar y aparte acompañar y ayudar y orientar en las terapias de rehabilitación de los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Bueno, con respecto a la prevención, esto, bueno, hay varias iniciativas que se han hecho y de forma muy exitosa, como por ejemplo el año pasado el Hospital de Antofagasta, encabezado por el doctor Agustín Brante, hizo esta iniciativa el Rock de la CB, que vienen nuevas sorpresas, no puedo adelantar más, pero vienen buenas cosas, o el mismo doctor Mola a la derecha del Hospital de Coquimbo, hospital que es extraordinario y que asume incluso a veces en la urgencia del ámbito privado. ¿Ya? Aquí se da una cosa curiosa, o sea, cosa al revés de lo que uno podría esperar, entre comillas, podría esperar. La siguiente, por favor, diagnóstico y tratamiento. Y aquí, bueno, algo ya lo habló un poco Susana con respecto al modelo y a la forma y flujograma. Y una de las cosas que se definió, ya yendo al tema hospitalario, eran tipos de hospitales, ¿ya? Y esos tipos de hospitales que obviamente van a tener la llegada de pacientes, obviamente que es desde el domicilio o desde los SAR o de los SAPU, de los consultorios o del hospital satélite, van a llegar a este hospital tipo A, tipo 1, que lo pusimos como un centro comprensivo del stroke, ¿ya? Después vienen los hospitales tipo B, que serían como los hospitales primarios de la ACB, y así se va degradando en 4 tipos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder garantizar no solo el flujo de entrada, sino también la vuelta y el flujo de salida, es lo que le decía en un principio. Quizá había unos servicios que podían llegar a tener muy buena tasa de trombolisis, pero sin embargo, si ese paciente se iba rápidamente a su hospital base, que no había fono, que no había kine, que no había terapeuta ocupacional, que las enfermeras jamás habían visto un ataque cerebrovascular, que no entienden la importancia del manejo de la glicemia o de los signos vitales, la verdad es que ese paciente no va a tener una buena recuperación y al final todo este esfuerzo no va a valer nada, y lamentablemente ese paciente va a quedar quizás con un ranking peor, con una recuperabilidad peor a los 90 días, y va a ser un esfuerzo perdido. Entonces, para enmarcar
todo esto y optimizarlo tanto el flujo de entrada de los pacientes como también en la vuelta. Esto sé que que un poquito borroso pero para que estén al tanto de que este flujo no es lineal, ¿ya? Y este flujo no es lineal como les decía, hay ciertos requerimientos, están lo pueden revisar, están muy bien descritos cuáles son los requerimientos por región, ¿ya? Por ejemplo, hay necesidad, digamos, de un tipo A por región, ¿ya? A lo menos, ¿ya? O sea, con capacidad de trombectomía. Hoy día estamos en una brecha, y me voy a detener en el tema de trombectomía gigantesca. Eh, Al norte del país no tenemos nadie que haga una trombectomía mecánica y se están trabajando, no me atrevería a decir que ya está listo, pero se está trabajando en algunas instancias para poder aumentar para el sistema público la conformación y la educación de colegas para realizar trombectomías mecánicas, que sería un gran alivio. Y bueno, y estas son algunas iniciativas que se han hecho, como les digo, antes de este documento. Por ejemplo, la UAP, que sale ahí, el hospital de Puerto Montt, que tiene una unidad extraordinaria, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sé que es extraordinaria. Y en San Juan de Dios también tenemos la unidad de neurología UO, y hemos hecho algunas alianzas a través de donaciones, la verdad, para tener alguna tecnología que nos haya permitido, perdón, eh, generar y poder hacer terapias de trombolisis endovenosa de forma extendida, ¿ya? Obviamente que hoy día el tema de pandemia se ha comido el presupuesto, los reajustes presupuestarios han sido importantes, y bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que seguir mostrando la necesidad la pandemia nos va a acompañar todavía, pero la gente que está aquí se sigue enfermando de ataque cerebrovascular, y no le podemos decir, mire, la verdad que la pandemia acá se comió todo y bueno, muchas gracias, no. Tenemos que ser también un poco creativos en el sentido de tratar de buscar esos aportes o influenciar dentro de nuestros directivos o de los servicios de salud para poder conducir a una solución a nivel local. Bueno, conclusiones. A ver, primero, el número de especialistas, neurólogos y de servicio de urgencia es baja, ¿ya? Yo creo que es una tarea que tenemos que partir lo antes posible, y tenemos gran responsabilidad los que nos dedicamos a la docencia, tanto de pre y posgrado, de inculcar esa necesidad, ¿ya? Quizás desde no solamente el decirlo, sino de postular que las diferentes escuelas tengan educación en pregrado de neurología vascular. Creo que hoy día el país lo necesita, la verdad. Y aparte de la parte neurológica, pues, importantísimo el equipo de neurorehabilitación, que hoy día están dando, la verdad, una lucha pero extraordinaria, porque se han mezclado entre el apoyo COVID y también a los pacientes con patología neurológica. Educación y socialización continua a la patología cerebrovascular, algo que tiene que ser así, y los primeros responsables somos los neurólogos para tratar de ir a la población a mostrárselo. Esto, si no es continuo, se olvida rápidamente. La capacitación también del personal de salud, sobre todo de urgencia. ¿Por qué de urgencia? Porque la rotativa de los profesionales de urgencia es alta, de enfermería es altísima. Entonces, el hacer una trombolisis requiere cierta expertise, y necesita obviamente que tener conceptos muy claros, porque no podemos perder tiempo en el minuto. El cuarto es trabajar de forma integral los niveles de servicio de salud y con toda la red asistencial, que es lo que justamente estamos haciendo hoy día, y recordar que el modelo hoy día es una herramienta, ¿verdad? Tómenlo como una herramienta, bájenlo. Aquí les voy a dejar, ahí está el código QR, lo pueden escanear y van directamente a la página. Como les digo, un documento que es extenso y que está ordenado y que está muy bien orientado hacia las necesidades, creemos, de las diferentes regiones. Así que bueno, con eso termino. Les quería agradecer el espacio, la paciencia del problema técnico, así que les agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Oscar, por tu excelente presentación. Y
A continuación, se va a dirigir a ustedes el doctor Luis Herrada con el tema estado actual del Código ACV en el SAMU metropolitano. El doctor Luis Herrada es médico emergenciólogo de la Universidad de Chile, epidemiólogo por la Universidad de los Andes y actualmente su posición es de subdirector médico del SAMU metropolitano. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación como institución, como SAMU, muy agradecido de poder participar junto con ustedes de este seminario, que la verdad es que se ha organizado con mucha antelación y estoy testigo de que el doctor Santos, el doctor Loureiro han puesto tremendo empeño y trabajo en desarrollar una instancia tan educativa como esta y útil. Veo también que es un éxito, hay mucha gente conectada, así que eso siempre se agradece. Bueno, el SAMU metropolitano, la verdad es que yo voy a explicar un poco qué hacemos, porque la verdad es que aunque parezca increíble, mucha gente no sabe qué hace el SAMU metropolitano realmente, y eso a veces nos genera muchas complicaciones. Ya la cartera de solicitud del SAMU metropolitano, la cartera de servicios del SAMU metropolitano, incluye hoy básicamente rescate primario, es decir, estamos para las emergencias tiempo dependientes en calle, o sea, brindar atención prehospitalaria, y además para el traslado paciente crítico entre centros. Sin duda, durante la atención primaria, la red integrada de urgencia nos apoyó muchísimo desde el punto de vista de la generación de traslados secundarios. Hay una coordinación que se hace entre esta central del 131, ¿no es cierto?, la unidad de gestión de camas centralizada, el Salud Responde y la RIU, que permite que el sistema funcione en el día a día. Sin duda, todos estos servicios en un sistema de prehospitalario maduro y robusto, habitualmente están en el mismo, están bajo el mismo, la misma institución de manera regular, de manera a hacer un poco economía de escala. Eso no sucede en Chile y en la región metropolitana tampoco. Aquí viene algo que también es bastante sorprendente para el auditor, probablemente pensará que tenemos muchos móviles medicalizados en calle. La verdad es que no, hay solo un móvil medicalizado en Santiago para 8 millones de habitantes, 17 móviles avanzados o M2. ¿Qué son los móviles M2 en general? Son un móvil con un profesional de la reanimación, más un técnico paramédico y un conductor, con la capacidad real de generar aquellas intervenciones que permitan salvar la vida de manera aguda a una persona. Y finalmente un móvil M1, que son la mayoría de las flotas, ustedes hacen el cálculo, son 31 móviles, en general, perdón, 41 móviles, en general 37 operativos de manera continua. Los M1 son un técnico paramédico, un técnico de nivel superior en salud, y un conductor que permiten hacer rescate básico de patologías de menor complejidad, ¿no es cierto? Trauma menor, enfermedades médicas de menor complejidad que son reguladas y se envía estos dispositivos, digamos, a domicilio. Sin duda ustedes pueden hacer el cálculo que hay más o menos una ambulancia cada 450.000 personas en la región metropolitana. La distribución de las bases tiene una lógica que también es un tanto antigua, donde las bases estaban distribuidas en relación a la circunvalación Américo Vespucio, siendo hoy, si ustedes pueden ver, hemos logrado crecer a bases como Curacaví, Talagante, Melipilla, Colina, que es un poco donde la ciudad se ha ido continuamente expandiendo, y el SAMU todavía no da este salto desde el punto de vista del crecimiento, que es el que estamos impulsando hoy, ¿no? Un crecimiento desde el punto de vista de la central de emergencias y un crecimiento también del punto de vista de las bases y ambulancias en vía pública, de manera a poder responder a las patologías tiempo dependientes como el accidente cerebrovascular de manera adecuada. ¿Cuáles son las necesidades actuales de nuestro sistema? Perfeccionar constantemente la identificación del paciente crítico. Vamos a hablar un poco de este microproceso que se da a la hora de recibir una llamada de emergencia, formalizar la atención del paciente crítico y mejorar nuestros tiempos de respuesta. Cuando hablamos de mejorar, tenemos que ponernos indicadores que sean del punto de vista de respuesta en emergencias tiempo dependientes prehospitalarios de nivel internacional. Sin embargo, hay que reconocer que los eslabones y la ausencia de recursos del punto de vista estatal hace muy difícil responder una llamada de emergencia antes de 10 segundos en el 99% de las oportunidades, o
enviar o despachar un móvil antes de 120 segundos en la central, en el 99% de las oportunidades, o aún más complejo, demorarse 8 minutos a la llegada de una emergencia tiempo dependiente. Por lo tanto, estamos mejorando nuestros tiempos, pero sin duda partimos de una base que es bastante difícil, sobre todo teniendo que hacernos cargo de una alta carga asistencial de manera continua y diaria. La verdad es que una de las cosas que estamos haciendo y que este seminario viene muy bien para el sistema de ambulancia metropolitano SAMU es que estamos estandarizando la acción en relación a estas patologías. Hemos decidido partir protocolizando y esto ha sido un trabajo conjunto. Yo asumí esta subdirección médica hace 3 meses y ya existía un trabajo enorme de la subdirección médica anterior, el doctor Mayans, y de la enfermera Gabriela Bustos, que presentó también, que habían hecho coordinaciones importantes con distintos actores de la red, de manera de poder protocolizar el accidente cerebrovascular agudo, de manera de poder estandarizar algunas acciones. Bueno, ustedes ya han repasado esto de manera probablemente larga, que es por qué dedicarnos a protocolizar el stroke. Podríamos haber protocolizado la fractura de tobillo, ¿no? La verdad es que 15 millones de stroke al año en el mundo, con todo lo que eso puede implicar. Me voy a detener solo en una frase, que todo lo que podamos hacer nosotros desde el punto de vista clínico cuando el accidente cerebrovascular ya se ha implantado, básicamente es prevención terciaria. O sea, a lo que más debemos apuntar, como presentó el doctor Loureiro, es a la prevención primaria. O sea, ¿dónde nos jugamos la vida esto? Es en la obesidad, en el tabaquismo, en los hábitos de sedentarismo, y esto genera un costo para el Estado que es enorme. Y eso es muy importante que se comprenda, porque todas las intervenciones que hagamos desde el punto de vista de salud hoy deben ser costo efectivas. Y es por esto que hace algunos años nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no dicen taxi al hospital? Yo les aseguro que ustedes, parados en su casa con un accidente cerebrovascular puesto, pensarían en irse en taxi al hospital. La pregunta es, ¿por qué una ambulancia? ¿Cuáles son los beneficios que genera un sistema de respuesta prehospitalaria en el contexto de una emergencia tiempo dependiente, como el accidente cerebrovascular? El tiempo es el hecho nuestro indicador más preciado en la calle. Cualquier minuto que se ahorre, cualquier segundo que se ahorre del punto de vista del manejo de un proceso estandarizado y protocolizado es la vida de un enfermo muchas veces. Y es por esto que esto tiene que funcionar como una cadena. Prehospitalario, servicio de urgencia, radiología, cuidados intensivos, sala de rehabilitación, hasta que el enfermo se va a la casa. ¿Cuáles son los hitos o el hito más importante desde el punto de vista del tiempo y por qué uno se va en una ambulancia o debería esperar una ambulancia? Básicamente porque cuando uno toca la puerta del 131 se hace un reconocimiento telefónico de la emergencia tiempo dependiente. Y dependiendo del sistema, si esto se confirma, es la notificación prearribo, o sea, cuando la central de emergencias reconoce un accidente cerebrovascular, envía una ambulancia en prioridad. Ahí hay una ganancia de tiempo, ¿no? Ya tenemos el paciente toca la puerta, se reconoce de manera inmediata, se envía una ambulancia con una prioridad más alta que otras ambulancias, y luego, cuando el accidente cerebrovascular se confirma, vamos a hablar un poquito más de estas escalas de sospecha, ¿no es cierto? Se avisa a la unidad de emergencia hospitalaria donde tiene que ir este paciente para poder preparar ese hospital para la llegada del paciente. Y eso es tiempo ganado. Luego, un tercer hito, que está aquí anotado, está anotado en el proceso como traslado, tiene relación con la ventaja de la transferencia entre hospitales que hace el sistema prehospitalario bien organizado. ¿A qué me refiero con eso? Nunca terminar con un accidente cerebrovascular en un SAPU, nunca terminar con un accidente cerebrovascular en un SAR que no lo puede resolver, porque es ahí donde se pierden las ventanas. Y luego, algo que es superior en objetivo, que no está planteado en este proyecto o en este protocolo, es en aquellos pacientes donde hay sospecha de necesidad inmediata, una trombectomía como terapia, llevarlo de manera inmediata al centro que lo pueda resolver, de manera de evitar traslados secundarios. Hay que recordar que todos los traslados secundarios, sobre todo aquellos traslados secundarios críticos entre unidades de emergencia, para cualquier servicio de emergencia prehospitalario, son
son un efecto adverso, son un evento adverso del sistema. ¿Por qué? Porque son caros y pierde el paciente y el sistema. ¿Cómo es este flujograma de activación del código accidente cerebrovascular? Vamos a privilegiar siempre y vamos a promocionar la vía telefónica a través de la central de emergencia del 131. Existen otras vías de acceso, como ustedes las pueden ver ahí, que es la atención directa, es decir, que la ambulancia llegue al lugar y ellos pesquisen un accidente cerebrovascular. Eso hace que se pierda un tiempo que es precioso. Y aún peor, una solicitud de traslado secundario porque se pesquisó de manera activa un accidente cerebrovascular en un dispositivo que no tiene capacidad de resolución. ¿Ya? Hay que recordar que lo que uno debe promover es tener el protocolo armado y estandarizado, y luego que sea la central del 131 la primera puerta que golpean las emergencias tiempo dependientes en la región metropolitana y en el país completo. ¿Por qué? Porque cuando el sistema está bien organizado, esto genera ahorros de tiempo, menor morbilidad y un flujo de atención conocido desde el tiempo cero. Cuando se sospecha el accidente cerebrovascular en la vía telefónica, se activa el código ACV interno y se despacha un móvil de intervención, idealmente el medicalizado o un móvil M2, de manera de que éste vaya a la confirmación del accidente cerebrovascular, se pesquise y se traslade al centro resolutivo más cercano que lo pueda resolver. Del punto de vista de la operadora telefónica, hay distintos formatos en los cuales uno podría establecer un triage telefónico para saber qué paciente tiene o no tiene un accidente cerebrovascular. Estos mezclan en general una escala, habitualmente hoy muy conocida, la escala de Cincinnati en su aplicación telefónica, asociado a un tiempo, a reconocer el tiempo de inicio de los síntomas. En algunos prehospitalarios que tienen un sistema de ficha electrónica adherido, se agregan algunas preguntas relacionadas a lenguaje específico del país con los cuales se podría reconocer un accidente vascular. ¿Está teniendo usted un ataque vascular? ¿Está teniendo usted un infarto cerebral? Se le pregunta a los pacientes y se le da una valoración, una escala que es medida a través de un software. Lamentablemente nosotros no contamos con un software de despacho y recepción de llamadas, por lo tanto se hace de manera manual aún, con ficha de papel, lo cual estamos trabajando ya activamente con el Servicio de Salud y con los representantes de la DIGERA, entre ellos Susana, José Luis y Ronnie, de manera de poder optar rápidamente a un nuevo sistema de recepción de llamadas desde el punto de vista de un software, y además una central telefónica que nos permita responder la llamada completa, la demanda completa de llamadas que recibimos, que son alrededor de 4.000 llamadas diarias. Cuando el paciente, la ambulancia ya se ha despachado, es decir, el operador telefónico reconoce una emergencia a tiempo dependiente en vía pública como un accidente cerebrovascular, se despacha una ambulancia en prioridad, y aquí viene la segunda parte de la ganancia en tiempo, que son las notificaciones prearribo. Cuando yo tengo el sistema organizado, reconozco que tengo un accidente cerebrovascular, pero no tengo la conexión, que es lo que hoy sucede con los servicios, con los distintos dispositivos de la unidad de emergencia, finalmente el tiempo en prehospitalario se pierde y se diluye en una cadena que se corta cuando el enfermo llega al servicio de urgencia, cuando llega a un servicio de urgencia donde ese día el neurólogo no llegó a turno, por ejemplo, o el escáner está defectuoso, hay que retrasladarlo, donde la información para la llegada del paciente tampoco hoy está bien aceitada. Yo pienso que ahí también hay un tema que es trabajable, que entiendo que la RIU lo está trabajando como contaba Susana. Y tiene relación con esto, con la comunicación efectiva entre los distintos dispositivos de la red y también con el momento de entrega del paciente. Muchas veces en el momento de entrega de estos pacientes se pierde mucha información entre el reanimador y el equipo de urgencia al cual se recibe. Y aquí viene algo que es una máxima en todas las patologías tiempo dependientes, que es el paciente correcto, en el hospital correcto, en el tiempo correcto y con el tratamiento correcto. Y esto tiene que funcionar con el peor turno del año, en el peor momento, tiene que funcionar bien. Un par de palabras en relación a los centros de elección. Aquí siempre se habla de un gran hospital base, que sea como aquel que resuelve en un nivel muy alto el accidente cerebrovascular y derivar todo ahí. Eso es una opción. La otra opción, que son sistemas que son exclusivos. La otra opción es armar sistemas inclusivos, es decir, tener más de un centro y compartir los pacientes.
Sin duda, yo les diría que desde el punto de vista hoy, ¿qué nos importa, más allá de esta categorización que hace la AJA de los hospitales que resuelven o no, es que los pacientes no terminen nunca en un hospital que no tiene capacidad de resolver un stroke? Yo les diría que ese es el objetivo mínimo, el desde. Luego, entender que la capacidad resolutiva por centro va a variar y sin duda va a influir en el pronóstico de los enfermos. Este es un gráfico que lo muestra, ¿no es cierto? Este es un gráfico tremendamente antiguo, y yo estuve cuando comenzaron a aplicar el código Ictus en Cataluña, que están tremendamente, la red de prehospitalario y la red de urgencia funciona tremendamente unida, en un sistema de ambulancias que tiene 430 ambulancias en la ciudad, en Cataluña en general, 4 helicópteros, 7.000 funcionarios, eh, en un sistema que es muy distinto al nuestro, que es para dónde queremos ir, con una cartera de servicios, que es lo que le contaba, responde a respuesta primaria, consejería telefónica, traslado secundario, todo dentro de la misma institución. Me parece que eso es un problema que debemos resolver a la brevedad para que esto avance bien. Y en este gráfico se muestra cómo impacta, ¿no es cierto?, cómo ellos logran aumentar la cantidad de trombolisis y además la cantidad de trombolisis y terapia endovascular, logrando resolver un problema histórico desde el punto de vista de la red de urgencia de su país, de su ciudad, perdón. Nosotros vamos a aplicar la escala de evaluación de tamizaje de Cincinnati prehospitalaria. Es algo que es simple, que tiene evidencia, ¿cómo se llama? Tiene buena evidencia. Sabemos que hay mejores desde el punto de vista de evidencia, pero requiere un esfuerzo mayor desde el punto de vista de las capacitaciones. Hay que tener en consideración que no podemos partir con objetivos que sean tremendamente altos, sino que tenemos que partir con objetivos que sean graduales, entendiendo la realidad en la que nos movemos. ¿Por qué? Porque en la gestión del cambio, la verdad es que debemos partir con cambios que sean pequeños y poder ir avanzando. Yo les aseguro que solo el hecho de esta intervención va a permitir un amplio número de reconocimiento y una mejoría importante en el sistema. Bueno, ahí están las razones por las cuales no irse en taxi, ¿no? Las notificaciones pre-arribo, el reconocimiento telefónico, y es por eso que siempre se está recomendando, y es por eso que este seminario hoy existe, el manejo o la mayor utilización de los sistemas de emergencia prehospitalario, pero ahí hay que hacer la coma y decir siempre en suma o en relación con los sistemas de emergencia hospitalario. No podemos trabajar separados porque no funciona. Bueno, aquí hay algunas definiciones, el objetivo general y específico de nuestro código ACB, ya está en un documento impreso, después de un trabajo importante, y estamos en el proceso de socializar. En él van a encontrar este tipo de algoritmos que son interesantes desde el punto de vista de cómo empezamos a educar a nuestro propio equipo, que no es fácil. Créanme que esto es un trabajo del día a día que requiere refuerzo y requiere hay mucho costo desde el punto de vista de hora hombre, y tanto de la docencia como desde el punto de vista de la intervención. Cartillas del punto de vista de los cuidados que se le dan a los pacientes. Estas patologías deben ser estandarizadas. O sea, tiene que haber así como hay indicadores del punto de vista de los tiempos, también se deben perseguir indicadores que estén puestos en los pacientes, ¿ya? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se descartó una hipoglicemia en el paciente? ¿Cuántas veces se recuperó? ¿Cuáles son la saturación de los pacientes? Ir evaluando si estas cartillas se cumplen como indicadores. Poner checklists de manera de poder facilitar desde el punto de vista cognitivo el manejo de estos pacientes, tremendamente útil. Y finalmente, buscar resultados que sean de red, es decir, red asistencial eficaz. Si se demuestran nuestros resultados de trabajo en red, funcionarios que logren generar el cambio. Yo les diría que eso desde el punto de vista de la gestión es una máxima, y evaluar cómo hacerlo. No es simple, créanme que no es simple. Y mejoría del pronóstico de nuestros pacientes, que es evidente que es el objetivo clínico que todos buscamos. Sin duda estos resultados están puestos en, en propuestas y no en números, pero tenemos que acordar los indicadores. Y un poco yo los invito a hacer esto. Alguna vez el doctor Basáez en la Clínica Las Condes puso esta diapositiva, y es cierto, yo los invito a que tenemos que trabajar como todas estas personas trabajan, para poder sacar este auto de carreras lo antes posible de ese PIT. Es decir, del punto de vista de la gestión, tanto prehospitalaria como de la red de urgencia,
como del hospital generan este beneficio para este grupo de pacientes. ¿Ya? Un poco los invito a salir del 1 a 1 y a pensar en medicina de grupo, es decir, cómo intervenimos el sistema para que a la mayor cantidad de pacientes le vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrada, por su brillante presentación. Hay varias preguntas ya en el chat, pero antes de pasar a la mesa redonda, quiero dar un mensaje para los asistentes, en el sentido de que deben registrar la asistencia a través del link que está puesto en el chat. Ese link está disponible solamente durante el tiempo que dura el curso, después se cierra y solamente se certificará asistencia de aquellas personas que se hayan inscrito en las 4 jornadas, durante las presentaciones. Bien, dicho eso, vamos a partir con una primera pregunta para Susana Fuentealba. Dice, ¿cuál es el sustento legal para la integración público-privada en la derivación de los pacientes a través de la reintegrada de urgencia? ¿Se puede derivar por ley de urgencia un paciente con código ACV desde un SAPO hacia una clínica privada si es que no hay ningún prestador público disponible en ese momento? ¿Cómo se logra administrativamente realizar de manera rápida la derivación del paciente en lo administrativo, considerando que se trata de una patología extremadamente tiempo dependiente? En realidad son 3 preguntas en una. Ya. La primera y la segunda pregunta siento que están en la misma sintonía. Los dispositivos de atención de urgencia primaria en contexto de ley de urgencia por su nivel de resolutividad, entendiendo que los dispositivos de atención primaria no tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de establecer la condición clínica del paciente, se pueden derivar a los dispositivos de urgencia que tengan la capacidad de hacerlo, y eso se sustenta bajo la ley de urgencia, el DS 369 en el artículo 3 principalmente menciona eso, que los dispositivos de atención primaria en contexto de ley de urgencia no estarían considerados para brindar esta condición de estabilización que el paciente requiere. Sumado a eso, recordemos que el accidente cerebrovascular es un problema de urgencia GES también, y entonces ahí jugamos con 2 leyes, pero para este caso específicamente, riesgo vital, secuela funcional grave, desde el dispositivo de atención primaria el traslado se puede hacer urgencias públicas, urgencias privadas. La otra consulta estaba en relación a Irving, si me soplas. Bueno, las 2 primeras iban como juntas, ¿cierto? Sí. Y Perdón, ya me acordé. En lo administrativo, ya. En lo operativo, claro. Sí, perfecto. Les voy a contar cómo funcionamos nosotros cuando establecimos la RIU, y que nos tocó movilizar pacientes con accidente cerebrovascular. De hecho, uno de nuestros primeros pacientes fue un paciente que estaba en código ACV de un dispositivo de atención primaria. Nos pidieron ayuda para poder buscar destino. En ese minuto el paciente se fue a una urgencia privada por cercanía. El paciente entra por ley de urgencia, se certifica la condición de ley de urgencia, se sube y se hacen todas las gestiones a través de la plataforma UGCC, y después el pago entonces corre por la ley de urgencia. Nosotros estamos trabajando de manera muy estrecha con el equipo de ley de urgencia y el equipo UGCC, no tan solo para estos casos puntuales de ACV, que no estaban formalizados, no estábamos como formalizados para hacerlo, porque sabemos que la idea es que sea también el resorte de SAMU, pero nos pasó con la gran mayoría de los pacientes que nosotros trasladamos desde el punto de vista administrativo, entraron por ley de urgencia o entraron por COVID y después el pago es realizado por FONASA.
Eso desde el punto de vista administrativo. Hay una plataforma, los pacientes se suben, nosotros le llevamos un listado de todos los enfermos que ingresan por ley de urgencia a los establecimientos privados. Gracias, Espero haber Susana. dado respuesta. Sí, los demás miembros del panel también pueden aportar en la medida que lo deseen. Te- Esto ya es más bien una pregunta personal de muchos que hemos vivido o hemos sabido. Quizás hay falta de información, porque colegas, neurólogos que trabajan en hospitales de mediana complejidad o de alta complejidad, pero que no tienen acceso a trombectomía mecánica, muchas veces nos cuentan historias bastante angustiantes de que están trombolizando a un paciente que necesitan trasladarlo a un lugar para hacerle trombectomía mecánica, sobre todo interregiones, desde la quinta región, por ejemplo, a Santiago, y por el momento, al parecer, no tenemos armado un sistema que sea muy eficiente. En la práctica, lo que han hecho es empezar a llamar por teléfono de neurólogo a neurólogo, después ya le aceptan el paciente, pero viene el problema de cómo lo traslado, después viene el problema previsional, etcétera, etcétera. No sé, nuestros expertos presentes, ¿qué vías de solución visualizan en esta materia? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar como país? ¿Y qué le podemos decir a esos colegas que tienen esta queja legítima? Mm. ¿Mm? Ahí, doctor, mire, hay un tema hoy de institucionalidad de la red prehospitalaria, ¿ya? Y de la red de urgencia en general. La red de urgencia y la red prehospitalaria tienen una dependencia directa o de un servicio de salud, en el caso del SAMU metropolitano, o de un hospital. Por lo tanto, del punto de vista de cómo está articulado el sistema, lo primero que deberíamos cambiar es la institucionalidad de la red de urgencia y prehospitalaria a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el sistema prehospitalario en general y la red de urgencia son los actores probablemente más caros del sistema, pero también generan un beneficio del punto de vista de respuesta en estas patologías. Al final, cuando uno quiere convencer a un gestor de esto, lo convence entendiendo de que una gran central telefónica, por ejemplo, es capaz de hacer una resolución de las patologías, de los problemas de salud de la ciudadanía, aproximadamente en un 50%. Eso implica que esos pacientes no llegan a la red, a la urgencia hospitalaria, no llegan al SAPU, y resuelven sus problemas vía telefónica, y el otro 50% lo resuelve de manera adecuada, con móviles con ambulancias en calle y resolviendo las patologías tiempo dependientes de manera adecuada. Y eso es algo que hoy a nivel nacional no existe. Tenemos que ir hacia allá. O sea, tenemos que ir hacia impulsar una red robusta de ambulancias y de urgencias a nivel nacional, y no implica generarlo todo de cero, implica coordinarlo, darle institucionalidad, darle una jerarquía dentro de... ¿Por qué el SAMU Metropolitano tiene 37 ambulancias, siendo uno de los actores que participa con la menor cantidad de ambulancias en la región, siendo que algunas comunas tienen más ambulancias? Porque efectivamente en su aparataje administrativo, los últimos 20 años, ha estado bajo el alero de un servicio de salud que no es el responsable de la situación. ¿Me entiende? O sea, cuando hay que repartir recursos de un servicio de salud, es razonable que cada director privilegie hospitales y privilegie patología, y el SAMU haya sido una parte de eso. Lo importante es que hoy hay que comprender, hay que transmitir como técnicos desde el punto de vista médico, que hay que dar un salto. Hay que dar un salto porque efectivamente con ese salto en la institucionalidad se van a mejorar la respuesta, se va a bajar la angustia de los servicios de emergencia de los colegas que sabemos que tienen efectivamente pacientes que son tiempo dependientes y que realmente hoy no tienen una salida clara. Y los técnicos, yo les digo, probablemente Susana, Oscar, el mismo doctor José Luis Santelice, estamos absolutamente de acuerdo en lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es masa crítica para poder impulsar el cambio a nivel más político, les diría yo, hoy que técnico. Muchas gracias, doctor Herrada, por su respuesta. Yo creo que este curso está aportando con un granito de arena hacia eso.
de partida de poder juntarnos, reunirnos, los que trabajamos en terreno y en el nivel operativo y en los niveles también administrativos, conocernos de partida y compartir las experiencias, compartir los problemas, eh, visualizar la realidad y poder ir trazando un camino de solución, ¿ya? De solución no solamente para el tema de la ACV, sino que para las patologías tiempo dependientes en general. Por ahí, doctor, había Enseguida, una pregunta de cuántas ambulancias. Yo ahí me gusta siempre responder que no es un problema de cuántas ambulancias existen, es un problema de institucionalidad. Es más, en Santiago, en la región metropolitana, hay 400 ambulancias compradas por el Estado en los últimos 48 meses. Y solo como en 38 de Barcelona. ellas, Sí, sí. y solo 38 de ellas responden al 131. Entonces, la pregunta aquí no hay un tema de dinero, no hay un tema de cuánto se invierte en ambulancia, hay un tema de eficiencia en el sistema y cómo el sistema está organizado. Y eso es lo que hoy complica. Y por eso yo recalqué muchas veces durante la presentación que las centrales de respuesta de salud deberían estar integradas. No es necesario que estén en el mismo espacio físico, pero tienen que depender de la misma institución. Tanto el Salud Responde, la RIU, el SAMU, el 131 y cualquier sistema de respuesta de secundario que tengamos armado, UGCC, por ejemplo. Correcto, sí, había una pregunta en ese Irving, sentido. Quería completar un poco la primera pregunta del primer tema. Adelante. Aparte, sí, aparte de todo el tema de traslado, por supuesto que es fundamental en esta cadena, hay otra cosa que tiene que ver también con el tema de voluntades, y esas voluntades tienen que irse sociabilizando. Es necesario la sociabilización justamente del documento que hoy día lo invité a bajar para eso mismo, porque ahora viene una etapa de implementación, ¿ya? Que esperemos que sea durante el próximo año, lo cual vamos a tener que juntarnos con los 29 servicios de salud y que tenemos que buscar las estrategias para que sean, como les decía, macro regionales, o sea, que esto, si es que hay un hospital B de una región, pero el hospital A de su región está mucho más lejos que le pueda resolver el problema de la región de al lado, que eso se entienda, que sea una responsabilidad país a nivel macro regional y que los servicios de salud en el fondo tengan esta visión cooperativa. Y para eso obviamente vamos a necesitar, como decía el doctor Herrada, masa crítica para poder ir tanto sociabilizando, perdón, como influenciando entre estos directivos. Oscar, hay una pregunta para Sí. ti. Dice si el modelo de gestión, dice, buenas tardes, el modelo de gestión involucra no solo gestión, sino que también suplir brechas en recursos humanos. ¿Está considerado el presupuesto para el recurso humano y la coordinación con planes de formación de especialistas de acuerdo a la brecha? Eso fue Víctor Navia, ¿o Sí, no? sí. Le respondí algo por el chat. Uno, Ya. el tema de Siguiente la pregunta, formación. entonces. Ya. No, se la respondí muy chiquitita. Tiene dos partes. Uno, el tema de recursos humanos. Bueno, Irving fue participante también del grupo asesor y en el periodo pre-pandemia, cuando se estaba haciendo la corrección y con respecto a los anexos, entre ellos el recurso humano, eso se dejó para esta etapa de implementación, ¿ya? Así que sí, eso lo tenemos, pero no está dentro de los anexos, si ustedes lo buscan, que son 7, si no mal recuerdo, digamos, ¿ya? Pero eso está considerado justamente para esta parte, para la parte de implementación. Y lo segundo, con respecto a la formación, yo creo que es un tema que tenemos que empezar a trabajar desde el grupo asesor y ya, no puedo decir mucho, pero sí se ha hecho algunas gestiones justamente para ir en pro de disminuir la brecha, sobre todo, como lo mencioné por ahí, con el tema de colegas que puedan formarse en trombectomizar, ¿ya? Y eso viene de la acuerdo también de la DGD, que es necesario, digamos, tener el apoyo a nivel central. Correcto. Hay una pregunta que estaba planteada desde el día lunes y tenía que ver con los, perdón, desde el día martes, que tenía que ver con los traslados aéreos, así tal como ocurre, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito con politraumatizado, en que Carabineros de Chile traslada pacientes, por ejemplo, desde la carretera de la Fruta hacia la Posta Central, etcétera. Sí, ¿qué posibilidades hay o qué barreras existen o qué factibilidad hay? Sabemos que las realidades en el país son diferentes dependiendo
la geografía, pero ¿qué posibilidades hay de poder contar con traslado aéreo para estos pacientes que requieren trombectomía, por ejemplo? ¿Mm? Sí, a ver, del punto de vista del rescate aeromédico, hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, en el área urbana, lo habitual es que los pacientes se beneficien del traslado directo al centro que los puede resolver, ¿ya? Cuando planteamos intervenciones del punto de vista del traslado heliportado, suenan muy bien, pero hay que analizarlas como del punto de vista de la salud pública, si son realmente terapias que tengan costo-efectividad a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque si efectivamente hoy nosotros hacemos un traslado heliportado, nos demoramos efectivamente, qué sé yo, 30 minutos en llegar con el enfermo de Melipilla, por ejemplo, al San Juan de Dios, pues resulta que el enfermo llega y el escáner está malo, estamos mal, ¿no? Entonces, lo primero, antes de hablar de traslado heliportado, es aceitar lo que tenemos, o sea, hacer bien. Yo siempre hablo del pan con mantequilla. El pan con mantequilla tiene que quedarnos perfecto antes de poner a hacernos torta, ¿ya? Y eso es importante. Hoy está esa prestación en el SAMU Metropolitano, sí, suscribimos un convenio con la Prefectura Aeropolicial durante este año y se puede hacer. Sin embargo, hay que tener la consideración de que no siempre es la solución perfecta un traslado heliportado, sobre todo si el traslado heliportado no está protocolizado. Si es una situación de rescate donde un día a mí se me ocurrió que el SAMU podía llegar con... Eso habitualmente termina mal. Tiene que ser una intervención pensada de manera de que se practique, se promueva con los equipos, porque hay que hacer mucho trabajo del punto de vista de la coordinación con los equipos de una urgencia hospitalaria. Por ejemplo, si el paciente requiere ser heliportado, tenemos que tener un punto de posada, vamos a llevar los equipos al hospital, o el hospital nos va a llevar el paciente al helipuerto. ¿El hospital tiene o no tiene un helipuerto activo? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que están en torno a ese vuelo? ¿Tenemos los equipos necesarios? ¿Dónde vamos a aterrizar? Hay una serie de preguntas que hay que responder para partir con la cultura del traslado aeromédico, y me parece que no estamos hoy en esa situación. Se puede hacer. Si usted me dice, hoy el médico del hospital de Melipilla en ruralidad nos llama y está a más de, qué sé yo, 120 minutos de la región metropolitana por tierra, considerando distancia geográfica y tráfico, y podríamos heliportarlo, por supuesto que sí. Sin embargo, yo no recomendaría hoy esa intervención de manera continua, porque no hay una protocolización de ella y no hay un análisis profundo de ella. Suena bien, pero no es la primera cosa que tenemos que hacer. Bueno, le comento, doctor Herrada, que hemos tenido algunos casos. No sé si usted sabe que está el sistema de tele-ACV del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que están atendiendo vía telemedicina una serie de hospitales, entre ellos el Hospital de Quillota, el Hospital de San Antonio, y en toda la quinta región, que tiene una cantidad de habitantes importantísima, solamente el Hospital Van Buren hace trombectomía mecánica y tiene cobertura parcial, o sea, con suerte 44 horas o menos. Entonces, fuera de ese horario no tienen ninguna posibilidad de resolver en la región, en la quinta. La sexta región de O'Higgins, recientemente se incorporó el Hospital de Santa Cruz y el Hospital de San Fernando al sistema de tele-ACV, y también se va a empezar a levantar una demanda desde allá. O sea, vamos a tener demanda de lugares que están a menos de 300 kilómetros, pero que no pertenecen a la región metropolitana. La pregunta es amplia, es también para Susana, porque entiendo que el ámbito de acción del SAMU metropolitano es la región metropolitana, pero para regiones aledañas, ¿ah? Considerando que acá en la región tenemos 4 hospitales públicos que están haciendo trombectomía, 3 de ellos, o si no los 4, 24/7, ¿ah? Afortunadamente es una realidad que no tenemos en todo el país, pero acá que tenemos los recursos, ¿por qué estamos perdiendo pacientes en regiones en que podría hacerse un traslado aeroportado? No sé si tengo la respuesta completa, doctor Santos, a la consulta. Siento que aquí también hay un tema de financiamiento. Recuerden que nosotros hasta el año 2019 trabajábamos con
PPV y había una lógica, ¿no es cierto?, de asignación de presupuesto a cada servicio de salud. Pero había un ítem especial para el tema de los traslados, un financiamiento que estaba disponible como de rendición de cuentas. El cambio hoy día del financiamiento a GRD, como todas las cosas, tiene elementos muy positivos y otros, ¿no es cierto?, que hay que ir mejorando. Pero cada servicio de salud en el financiamiento hoy día tiene el recurso para generar los convenios con los traslados requeridos. Entonces ya hay que intencionar a nivel local. Ahí están los recursos hoy día asignados para poder concretar efectivamente el tema de los traslados. Pero tal como decía el doctor Herrada, ¿qué vamos a trasladar? Vamos a tener un mapa de red que efectivamente nos diga a este lugar va a llegar el paciente para hacer un buen uso de los recursos públicos. Siento que nos falta ahí avanzar un poco en esa línea. Muchas gracias, un Susana. poco sumarme a lo de Susana, quiero ser más, a lo mejor más preciso. Tenemos que arreglar para que el sistema funcione de manera aceitada, perfecta, y avanzar hacia el traslado heliportado de todas maneras. Si usted me pregunta hoy día, ¿es factible? Bueno, es factible. Si la pregunta es si es costo efectivo para el paciente. Lo podemos hacer, podemos ir a buscar a Aconcagua, como usted dice, a Santa Cruz, sin duda que se puede. Siempre teniendo las consideraciones, ¿no es cierto?, de los vuelos, de los horarios y qué sé yo. Pero da la impresión, doctor, que tenemos que enfocarnos en el pan con mantequilla primero. Es decir, hacer bien los manejos de la red integrada de urgencia, los protocolos SAMU y las buenas derivaciones, porque ahí está el 80% de los enfermos en la región metropolitana. O sea, la región metropolitana tiene 8 millones de habitantes. Probablemente con esos cambios vamos a impactar mucho más que trabajando en una red de respuesta aeromédica en este momento. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Una pregunta dice, dice, trabajo en el SAPU, trabajo en un SAPU del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Me ha pasado que al llamar al SAMU solicitan que el paciente haya sido presentado al médico regulador de la urgencia del Hospital San José, lo que se hace vía WhatsApp. ¿Es correcto este trámite para la activación del código ACB? Y la otra pregunta dice, los traslados entre servicios de salud a veces son un gran problema. ¿Cómo funciona la RIU para derivar pacientes a centros de mayor complejidad fuera de las redes no integradas? No, esa es la pregunta. Esta pregunta es un síntoma del problema. En el fondo lo que está hablando es que la red no está coordinada, básicamente. Eso es finalmente la queja. El SAMU lo que hace básicamente es atender la orden, recepcionar que hay un accidente cerebrovascular y efectivamente sí solicitar derivación. O sea, ¿dónde va a llegar el enfermo? Eso es lo que no hacemos desde el punto de vista de la regulación. El médico toma el traslado, asume que es un accidente cerebrovascular, despacha la ambulancia, pero sin duda requiere que ese paciente tenga un destino. Y eso en el área norte todavía tiene un gap que es efectivamente el médico de la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que es un eslabón más de la cadena, que aporta en otros sentidos también a la gestión de pacientes del área norte. Y ahí la Susana me puede complementar desde la RIU, porque ellos también han trabajado bastante con el área norte en ese sentido. Susana. Claro, efectivamente ahí tenemos un área de coordinación y de trabajo muy fuerte que establecer en el contexto de jurisdicción y en el trabajo de redes integradas. Todos debiésemos conocer cuál es el lugar más adecuado hoy día para poder derivar a un paciente. Y señalar también que a nivel país, por ejemplo, en el resto de los SAMU y red integrada de urgencia es un solo elemento de gestión operativa de una red, ¿no es cierto? En la región metropolitana tenemos que trabajar fuertemente para lograr que eso suceda. Nosotros en el Ministerio de Salud y en la DIGERA, nuestro rol es normativo, es de
apoyar a los servicios en la implementación, ¿no es cierto?, y lineamientos que se emanan de salud pública y que se emanan del subsecretario de redes asistenciales. Y hoy día tenemos una entidad operativa, que es la RIU, y que efectivamente debe estar en un lugar que haga la operación, y que consolide no solamente la RIU, sino la pregunta que está un poquito más arriba, la UGCC, SAMU, en fin, todos son los elementos que son desde la operación. Y la pregunta de él era SAMU, No, bueno, ya, el doctor contestó, sí. sí. Bueno, creo que hay más coincidencias que divergencias a nivel técnico. Creo que vamos todos en la misma línea y ojalá que estas ideas puedan llegar a donde tienen que llegar a los tomadores de decisión para que podamos avanzar en esta materia por el bien de todos nuestros usuarios, que finalmente a quienes nos debemos. Quiero dar las gracias a los expositores de esta jornada. Ha sido muy entretenido, muy dinámico. También quiero agradecer a nuestras compañeras acá del equipo del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, que nos han ayudado en toda la logística, a nuestra jefa de departamento, la doctora Melanie Pacot, y al área de capacitación del Hospital Digital, que nos ha facilitado no solamente la plataforma, sino que también toda la logística para poder llevar a cabo esta tarea. Y los esperamos mañana con el cierre de este curso, que va a estar dedicado a compartir experiencias virtuosas de manejo prehospitalario del ACV en diversas regiones del país y también del sistema TeleACV. Así que muchas gracias y los esperamos mañana a las 2:30 de la tarde. Mañana es más temprano, ¿ah? A las 2:30. Hasta mañana.